antes de entrar de lleno, yo te decía hace rato que hay dos extremos actualmente en la iglesia. Por una parte, el libertinaje. Se enseña mucho una versión de Jesús distorsionada, amoldada a la mente humana, en la que únicamente se habla de su amor, lo cual sí está en la Biblia, pero se omite aquel Jesús que nos llama al arrepentimiento. Se predica el reino de los cielos que predicó Jesús, pero no se predica que Jesús también dijo arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, no hay reino sin arrepentimiento. Entonces, este mensaje al principio va a parecer que esté encaminado justamente a eso, y por eso quiero aclararlo, porque yo no estoy de acuerdo con este extremo en el que navega hoy parte del cristianismo y gran parte de la juventud. Tampoco estoy de acuerdo con el extremo del legalismo, creer que tú en tus fuerzas sin Dios puedes cambiar. Y lo que hoy vamos a aprender es cuál es el camino que la Biblia enseña para poder vivir una vida de santidad. Y esto no va a ser posible, queridos jóvenes, si no entendemos lo que es realmente la gracia de Dios. Hoy muchas veces la gracia se utiliza como una licencia para pecar. Como Dios te ama, ¿verdad? Y como Él te perdona, pues sigue pecando. Esto no es gracia, esto es desgracia. Hay mucha gente que habla mucho de la gracia, pero no la ha entendido. Cuando realmente comprendemos la gracia no nos lleva a abusar del pecado, nos lleva a no querer pecar más. La gracia nos lleva al arrepentimiento, y quiero utilizar como ejemplo la historia no de uno, no de dos, sino de los 12 discípulos. Quiero que tú te pongas en el contexto en el que estamos, y estamos hablando de que Jesús ha capacitado, ha preparado, ha orado durante aproximadamente 3 años y medio por estas 12 personas. Casi todos, cuando hablamos de la falla de los discípulos, nos enfocamos en Judas, que es el que le entregó, pero nos olvidamos que aquella noche no solamente le falló Judas, también le fallaron los otros 11. Pero lo que es más impactante no es que le fallaron, sino que Jesús ya sabía que le iban a fallar e incluso se los advirtió. Mateo capítulo 26, vamos a entrar de lleno al mensaje, y quiero que veamos esta historia que al menos a mí me impacta y que espero poderla transmitir como yo la recibí en algún momento de parte de Dios. Mateo capítulo 26, versículo 20. Es Jesús en la última cena con sus 12 discípulos, y dice la Biblia que cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. ¿Con quién se sentó? Con los 12. Y dice que mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo aquel que te va a entregar? Y dice la Biblia en el versículo 23 que Jesús dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Versículo 25 dice la Biblia que Judas, el que le entregaba, le dijo: ¿soy yo, maestro? Y Jesús le respondió: tú lo has dicho. Brincamos al versículo 30, porque aquí la mayoría diría: ahí está el infeliz de Judas, el traidor, ¿verdad? Casi que venga la señorita Laura para que diga que pase el desgraciado, y ahí viene Judas. Y siempre conocemos la historia de la última cena cuando hablamos de la traición, podríamos casi ponerle una portada de un libro, la cara de Judas. Pero ahí no terminó la advertencia de Jesús. Jesús no solamente habló de lo que Judas iba a hacer esa noche. Jesús en el versículo 30 dice que cuando hubieron cantado el himno, fíjate, después de una reunión como esta, después de haberle alabado, después de haber glorificado a Dios y estás lleno de Dios y vienes a un evento como este y dices: quiero ser intachable, nunca más le voy a fallar. Dice en el versículo 31 que entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí, que significa se avergonzarán de mí esta noche. ¿Quién? ¿Judas? No. ¿Dice la Biblia? ¿Dice la Biblia? Todos. Dice: porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Dice el versículo 32: pero después que haya resucitado iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: Señor, aunque todos se avergüencen de ti y se aparten, yo nunca lo haré. Y Jesús le dice: Pedro, de cierto te digo que esta noche, versículo 34, antes que el gallo cante, me vas a negar no una, no dos, sino 3 veces. Pedro le dijo: Señor, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y la Biblia añade que todos los discípulos dijeron lo mismo. Horas más tarde tú conoces el resto de la historia. Si no la sabes, te la voy a cantar. Te lo voy a contar, no cantar. Gloria a Dios que no canto.
Judas entrega a Jesús. La Biblia dice que todos los discípulos salieron corriendo por todas partes. Solamente el Evangelio de Lucas dice que un cierto joven le seguía a la distancia. Y todos los demás se fueron corriendo por todas partes, se fueron a encerrar. Y así estuvieron 3 días hasta que Jesús resucita y se les aparece. Y estaban ellos tan perdidos, como escuchábamos en la mañana, tan desenfocados de la visión, que son las mujeres las que les anuncian y les cuentan que Jesús había resucitado, porque ellos hasta habían dejado de creer en ese momento. Habían quizá olvidado aquella promesa. Y Pedro, el primero que le dijo: aunque tenga que morir, yo nunca te negaré. Resulta que sigue a Jesús de lejos, lo reconocen y le preguntan: ¿eres uno de ellos? No, yo no le conozco, yo no sé quién es. Es el equivalente a decir: yo no soy cristiano, voy a la iglesia porque mis papás van, pero yo no soy aleluya. No, esas cosas no son para mí. Oye, pero te he visto en la iglesia. No, yo no sé quién es Jesús. La tercera vez la Biblia dice que maldijo. Y cuando la Biblia dice que maldijo, no es que Pedro dijo: oh, rayos y centellas, Batman, Santa Cachucha, Robin, sino que todas las groserías que se sabía en griego, en hebreo, en arameo, las mencionó. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y a lo lejos escuchó, tal cual Jesús lo advirtió, el canto del gallo. Algo así fue más o menos. Esto lo aprendí en el 3er año del instituto. Hay una materia que se llama cómo hacerle como el gallo, que es indispensable, ¿verdad? Y Pedro recuerda lo que Jesús le había advertido. Y yo imagino el dolor que sintió en su corazón, porque otra vez le había fallado al maestro. El canto del gallo vino a recordarle a Pedro que fue incapaz de cumplir con su palabra. El canto del gallo vino a recordarle a Pedro lo que Jesús le había advertido antes: me vas a fallar 3 veces. ¿Y cuántas veces, querido joven, cuando el gallo nos canta no nos da tanta risa? Porque viene a nuestro oído esa voz que no nos causa gracia, que no nos hace reír, sino que nos atormenta, porque nos recuerda que otra vez fallamos. ¿Cuántas veces, como los discípulos, en eventos como estos, pasamos al frente y nos arrepentimos, verdad? Y hemos entregado a Dios nuestros pecados y hemos roto relaciones, y mucha gente empieza sinceramente arrepentida a buscar la voluntad de Dios, a vivir una vida en santidad como lo predicaba en la mañana. En realidad lo quieren hacer, pero de repente en la vida diaria por alguna razón se encuentran con que otra vez fallaron, con que volviste a hacer lo que prometiste que no harías. Y dices: Señor, pero si la última vez yo pensé que esta sí era la buena, y pasé y oraron por ti. Y dices: es que ya me ungieron con aceite, hasta con aguarrás ya me ungieron, con aceite de transmisión, faltó que me prendieran fuego ahí. Y tú en verdad creías que no le ibas a fallar. Como los 12 discípulos, estabas convencido que ibas a ser fiel, y te equivocas, y viene el canto del gallo a restregarte al oído, y te llena de vergüenza y de condenación y de culpa, porque sabes algo, es una de las estrategias favoritas de Satanás. Dice la Biblia en Apocalipsis 12:10 que es el acusador de los hermanos. Entonces se acerca y te dice: qué vergüenza, otra vez fallaste, otra vez caíste, te equivocaste. ¿Así vas a ir a la iglesia? ¿Cómo tú vas a predicar de Dios a otros si mira lo que hiciste ayer? ¿Cómo tú orar por ese enfermo? Primero, todas las cosas que tienes ahí empieza a atormentarnos, y hay muchos jóvenes y también adultos que se empiezan a apartar de Dios, que empiezan a romper su relación con Dios, que les da pena orar. ¿Cómo voy a orar así? ¿Qué va a decir Dios de mí? ¿Cómo voy a leer la Biblia? ¿Cómo voy a pedirle con esta vergüenza? No. Y el propósito de todo esto es que tú te apartes de Dios, y que tú te apagues y que tú te desanimes, y que si no te vas de la iglesia, que sigas viniendo a la iglesia, pero que seas lo que quizá eres el día de hoy: solamente un religioso que viene los domingos, que vive un cristianismo de desierto, que ve cómo otros entran a Canaán, pero que tú no has entrado a tu Canaán, que tú no tomes las promesas de Dios, que tú no cumplas con el propósito de Dios, que tú no experimentes la voluntad de Dios, que simple y sencillamente te quedes dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. Te decía ayer en la noche que el enemigo no necesita destruirte si puede neutralizarte.
Y es una estrategia que muchos jóvenes no han detectado que está funcionando con ellos. Dicen, ay, ya no estoy hundido en el mundo como antes, pero tampoco estás viviendo a plenitud la voluntad de Dios, y te tiene neutralizado. Y venimos a la iglesia, pero no estamos nosotros sirviendo a Dios, no estamos predicando el evangelio, no estamos discipulando a nadie, no estamos orando por nadie, no estamos sirviendo ni aquí adentro ni aquí afuera. Y es lo que Él quiere hacer, que tú te sientas tan avergonzado de lo que hiciste que tú solito te descalifiques, porque Él no te puede descalificar. Porque como te decía desde ayer en la noche, tú tienes el poder de Dios, autoridad sobre el reino de las tinieblas. Entonces el enemigo no puede dañarte si Dios no lo autoriza. Y lo aprendemos con la historia de Job. Porque hay mucha gente que ahí está, ay pastor, el diablo en mi casa, se oyen voces, se aparecen cosas, me hacen bu. Y tú ves en la Biblia que el diablo, por más que quiso fastidiar a hombres de Dios como Pablo, no lo logró, porque no tiene autoridad con total libertad para hacerlo. Y por eso Pablo dice, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sí va a venir el enemigo, pero todo lo que haga Romanos 8:28, Dios lo va a encaminar. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Por qué lo vivió? Una y otra y otra y otra vez. Y hago una pausa tantito aquí, un paréntesis para profundizar en esto, que no es la parte más importante que quiero compartir, pero es importante que lo sepamos, porque hay jóvenes que están así atemorizados, que están en el diablo, y me hace y me dice, y no han entendido esto. Y ves que a Pablo, por ejemplo, lo meten a la cárcel y no dijo, ay el diablo, sino que empieza a alabar a Dios en medio de la noche con Silas, Hechos 16. Y vino un terremoto y rompió las cadenas y abrió las puertas. Los presos no huyeron, se quedaron, lo cual quiere decir que fueron impactados. El carcelero esa noche y su familia entregaron su vida a Jesús. Es de donde nace el versículo 31 que dice, cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. En otra ocasión lo arrestan en una sinagoga en Jerusalén y empieza una serie de procesos legales en las cuales le predica a los líderes judíos, le predica a dos gobernadores, le predica al tribuno que era la autoridad local, le predica a un rey y apela a su derecho como ciudadano romano para ir delante del César. Y camino a Roma, ¿verdad? En una embarcación en la que él iba, naufraga, y mientras estaban todos desanimados, incluyendo Lucas, que en primera persona dice en el libro de los Hechos que ya habían perdido la esperanza, Pablo se va a orar, Dios le da una palabra, le dice no temas, todos van a ser salvos. Y aquella noche, por la promesa de Dios que le dijo te los he concedido, entregaron su vida a Cristo. Toda la gente de la nave, el capitán de la nave, el dueño de la nave, el jefe de los esclavos, van a dar una isla donde Dios a través de Pablo hace milagros y la gente conoció a Jesús. El diablo ha de haber dicho, ¿para qué hice que el barco naufragara? ¿Y para qué lo metí a la cárcel? En otra ocasión vuelve a naufragar, el diablo le manda un tiburón, le predica al tiburón, el tiburón también se arrepintió. De ahí nace el pescadito que le ponemos en nuestro coche en la parte de atrás. Entonces no había forma en la que Satanás pudiera destruir a Pablo. Pablo no andaba, ay el diablo, más bien imagino que el diablo andaba, ay el Pablo. Y no se trata de quién es Pablo, sino quién era el Dios de Pablo, y es nuestro Dios. El mismo ayer, hoy y siempre, el que no hace acepción de personas. Entonces tú no tienes que salir con temor, ay, ¿qué me va a hacer? No, como él, regresando al punto del mensaje, y por eso quería que entendieras esto. Como el diablo no tiene libertad para destruirte, y como él no puede arrebatarte lo que Dios te dio, va a tratar de hacer que tú solito renuncies, que tú se lo entregues. Como no puede ganarte el juego, va a tratar de convencerte que no juegues. Lo has visto toda la historia, pero no te has dado cuenta. Solo un ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 17. No lo busques, te lo voy a contar, la historia te la sabes. 40 días un ejército preparado, el ejército de Israel, puesto en pie de guerra, daba el grito de guerra, pero no salían porque un gigante llamado Goliat salía, se pone en medio y les decía, ¿para qué se ponen en orden de batalla? No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl, échenme uno que me surpa y con él nos arreglamos. Y fueron 40 días y yo te hago una pregunta. ¿Cuántas lanzas aventó Goliat? Di conmigo 0. ¿Cuántas cabezas cortó? ¿A cuántos enemigos israelitas derrotó? ¿Cuántas batallas peleó? ¿Qué es lo único que hizo? Hablar. Hablar. Porque realmente si alguien se animaba con el respaldo de Dios lo iba a derrotar. Y esto lo demostró David,
que dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que atemorice a los escuadrones del Dios viviente? Échenme lo que yo me los hurto. Es una historia maravillosa, no me quiero meter ahí. Lo único que quiero que te quede claro es que Goliat no hizo más que hablar. Y es lo mismo que hace el enemigo. Si se pone palmo a palmo contra ti, tú en el Señor, lleno del Espíritu Santo de Dios, la tiene perdida. Jesús dijo: en el mundo habrá aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque no estás peleando tú, es Dios contigo. Porque habita por la fe, Efesios 4:30, Cristo en tu corazón. Entonces, como no puede, va a tratar de convencerte que no pelees. Y esta que estamos viendo hoy es de sus armas favoritas: llenarte de culpa, de vergüenza, de condenación. Otra vez fallaste, eres una vergüenza. Dios está decepcionado de ti, para que tú te desanimes y te apartes y renuncies a lo que Él no te puede quitar. Para que tú olvides que eres parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, lleno de talentos y un propósito. Yo quiero hacerte una pregunta y te voy a pedir que seas bien honesto. ¿Cuántas veces has sentido que has decepcionado a Dios en tu vida? Levanta tu mano. ¿Has llegado a sentir esto? He decepcionado a Dios. Quiero decirte algo que va a sonar muy polémico. Sé que algunos pueden decir: esta es una herejía, va encaminada al libertinaje. Te lo advertí desde el principio, no es mi intención. Pero necesito primero demostrarte esta verdad. Dame el beneficio de la duda. No te pares de tu lugar. Si en 15 minutos no te lo demuestro, dices lo que quieras. No va encaminada al libertinaje, te lo prometo. No me muteen, denme chance de explicarlo. Dios nunca ha estado decepcionado de ti. Te voy a demostrar con la Biblia que es imposible que tú decepciones a Dios. Dios no está decepcionado de ti. No estoy diciendo que está bien lo que hiciste. No estoy diciendo que lo puedes seguir haciendo sin ningún problema. No estoy diciendo que como Él te ama lo sigas practicando, que es lo que hoy se predica y esto es el libertinaje. Yo no voy para allá. Solamente te estoy diciendo que Dios no está decepcionado de ti y que a pesar de lo que hiciste te sigue esperando, y que inclusive aunque no lo creas, te lo voy a demostrar, te sigue amando. Porque ese amor nunca ha dependido de lo que tú hiciste. Ese amor, más bien, cuando tú lo comprendas, va a transformar lo que estás haciendo. Déjame, te lo voy a explicar. De entrada tenemos que entender cuál es la definición de la palabra decepción. ¿Qué es decepción? Es el resultado que una persona obtiene cuando no recibe lo que estaba esperando. Cuando alguien no cumple con tus expectativas, tú te sientes, o más bien cuando alguien no cumplió con las expectativas de lo que tú esperabas de esa persona. Tú esperabas que esa persona te fuera fiel, que no te traicionara, y fue y te traicionó. Te sientes decepcionado porque no cumplió con tus expectativas. De modo que la única forma de decepcionar a alguien, ¿estamos de acuerdo?, es quebrando sus expectativas o es fallando sus expectativas. Por ejemplo, los que le van al Cruz Azul este año se van a decepcionar otra vez, porque esperas que sea campeón y no va a pasar. Pero esto no es el caso de Dios. A Dios no lo podemos decepcionar. Podemos fallar a su voluntad, pero no a su expectativa. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, y por eso es importante estudiar la Biblia. Porque Dios, antes de que le fallemos, ya sabía que le íbamos a fallar. De modo que cuando lo fallamos, contristamos su Espíritu Santo. Sí, no estoy diciendo que no, pero no decepcionamos a Dios, porque no le estamos sorprendiendo. Él lo sabía antes de la fundación del mundo. Dice Apocalipsis 13:8 que Cristo fue inmolado. ¿Cuándo murió Jesús en la cruz del Calvario? La mayoría diría, hace 2000 años. No, en el tiempo del hombre sí. En la eternidad de Dios, que habita fuera del tiempo, porque Dios, por ser Dios, no está limitado a nuestro tiempo, espacio y materia, trasciende los tres. Y en Génesis 1 nos muestra que Él crea los tres. Dios crea el tiempo, el espacio y la materia, pero los trasciende. En la eternidad de Dios, Apocalipsis 13:8, la Biblia dice que Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto a mí me vuela la cabeza, porque Jesús siempre fue el plan A de Dios. Mucha gente piensa que Jesús es el plan C y lo ve como que, a ver, Dios creó a Adán y Eva, les puso el árbol para dar libertad y no esperaba que se comieran el fruto, pero se lo comieron. Imaginan a Dios allá arriba: híjole, no lo esperaba, me decepcionaron Adán y Eva, qué bárbaros, no lo lograron, mira Gabriel, se comieron la manzana. Ahora ¿qué hago? Les voy a dar una ley bien difícil para que la cumplan. Yo creo que sí la arman. Años después, no pudieron con la ley y ahora o los mando todos al infierno
o que un sustituto justo, santo, puro, sin mancha, sin pecado, muera en su lugar y pague por sus pecados. Y la gente imagina que en el cielo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se echaron un volado. Jesús perdió y le tocó morir. La Biblia dice que Jesús fue inmolado desde la fundación del mundo, antes de la ley, antes del huerto del Edén, antes del árbol. En la mente de Dios, Jesús no era el plan B, fue el plan A. Y dices, ¿y por qué nos dio la ley? Si ya sabía que esto iba a pasar, ¿por qué Jesús no murió desde el día 1? Muy sencillo. Dice Gálatas que Jesús, que la ley, perdón, es nuestro ayo, palabra utilizada para describir la actividad de una niñera, a Cristo. La ley lo único que hace es mostrarnos que somos incapaces de cumplirla, que debido a que le hemos quebrado necesitamos un Salvador. Es como que tú no has cometido ningún crimen y te digo, mira, llama a este abogado para que te defienda. ¿Qué dirías? ¿De qué me va a defender si no he hecho nada? Pero cuando con la ley te demuestro que tú has quebrado la justicia de México, entonces reconoces que necesitas un abogado. Si Dios hubiera dicho al ser humano, necesitas a Jesús, el ser humano habría dicho, pero ¿yo qué hice? Entonces Dios dice, mira, te voy a enseñar que tú no puedes cumplir con la ley, con mi expectativa. ¿Quieres ser santo en tus propias fuerzas? Aquí está la ley. Cuando el ser humano viene a la ley se da cuenta que es incapaz y que entonces necesita un abogado. Y por eso dice primera de Juan 2:1 que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La ley únicamente nos muestra nuestra necesidad de Dios. Pero todo esto a lo que voy nos enseña que Dios desde antes de crearnos sabía que íbamos a fallar, porque si no, no habría provisto un Salvador. ¿Por qué la necesidad de un Salvador antes de la fundación del mundo? Porque antes de la fundación del mundo Dios sabía que ese mundo se iba a corromper. Y Jesús confirma esto cuando le dice a los 12 discípulos en aquella última noche, los 12, hoy me van a fallar. Y esto lo pudo entristecer, pero no decepcionar, porque Él ya lo sabía. Y donde hay omnisciencia, no hay sorpresa, ¿estamos de acuerdo? Y donde no hay sorpresa, no puede haber decepción. Te lo voy a confirmar con un pasaje más. Si me pueden proyectar Salmo 139, versículos 1 al 4. Estoy a punto de desenmarañar todo esto que suena muy polémico y que algunos podrían encaminar a libertinaje. Ay, pues voy a seguir pecando porque no lo puedo decepcionar. Aleluya, aleluya, que cada quien se agarre la suya. No, no voy para allá. Va encaminado a otra dirección. Por eso te digo, hay mucha gente que utiliza la gracia como licencia para pecar porque no la ha entendido. Hoy te voy a explicar por qué la gracia nos lleva a la santidad. Salmo 139, versículo 1. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Si me pueden seguir proyectando hasta el 4, por favor, mientras lo vamos leyendo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Di conmigo, Dios conoce toda mi vida, inclusive mis pensamientos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo. No me pasen el 4 todavía. Dice, y todos mis caminos, ¿cuántos? Todos mis caminos te son conocidos. Ahora, yo cuando empecé a estudiar la Biblia, una de las primeras cosas que te enseñan es los atributos de Dios. Y yo, los 3 más famosos son que Dios es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente, que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todas partes. Te voy a decir cómo yo entendía esto. Yo entendía, cuando yo peco, Dios, debido a que es omnipresente y está en todas partes, sabe cuando yo he pecado. Pero la omnisciencia de Dios, luego descubrí, va más allá de que Él se entere de lo que hicimos porque estuvo ahí cuando lo hicimos. Dios sabe lo que hicimos no solo porque estuvo ahí cuando lo hicimos, sino porque sabía que lo íbamos a hacer antes de que lo hiciéramos. Di conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Lee tú el resto. ¿Por qué Dios sabía lo que David dijo? Pregunta. ¿Porque estuvo ahí para escucharlo cuando lo dijo? ¿O porque sabía lo que iba a decir antes que lo dijera? Porque sabía que lo iba a decir antes que lo dijera. Dios sabe lo que vas a hacer antes de que tú lo hagas, porque Él es omnisciente, no en el sentido que estuvo ahí para verlo, sino que en su sabiduría, fuera del tiempo, Él sabía lo que ibas a hacer antes de que tomaras la decisión. De modo que no lo puedes decepcionar, porque Él ya lo sabía.
Antes de que tú pecaras, antes de que tú te equivocaras, antes de que tú fallaras, antes de que tú otra vez volvieras a dejar de ser intachable y te volvieras tachable nuevamente, Él sabía que lo ibas a hacer. De modo que no estuvo bien, pero no lo decepcionaste porque no hubo sorpresa. Él ya lo sabía. Es como que, por ejemplo, yo tengo una hija de 9 años. Cuando estaba aprendiendo a caminar, yo sabía, porque la conozco y porque voy viendo su proceso, que en algunas ocasiones en el proceso ella iba a tropezar. Cuando ella tropieza, ¿qué pensarías de mí si yo me sintiera decepcionado? Hija, ¿cómo es posible, niña tonta? ¿Qué dirías? Qué papá tan más gandalla, ¿verdad? Pero un padre que sabe que su hija se iba a caer, más bien la fui acompañando, y cuando se caía, ¿sabes qué hacía? Me acercaba a ella y la levantaba. Hija, tú puedes, inténtalo otra vez. Y siguió caminando y caía. Yo no me sentía decepcionado porque yo sabía que ella iba a caer. Entonces la levantaba. Hija, tú puedes, inténtalo otra vez. Hasta que empezó a dar pasos más firmes y hoy camina sin caerse. Y es una ilustración de cómo es Dios con nosotros. Yo no amo más a mi hija de lo que Dios te ama a ti. Él ha estado contigo en el camino y Él sabe cuándo vas a caer. Y sería un error que tú lo interpretaras como: ay, voy a seguirme cayendo. Pero también sería un error que lo interpretaras como quedarte en el piso tirado y decir: Dios, te he fallado. La Biblia dice: 7 veces cae el justo, pero ¿sabes por qué vuelve a levantarse? Porque Jehová, dice la Biblia, sostiene su mano. Él no dice porque extiende, dice porque sostiene, lo cual significa que cuando tú caíste, cuando tú fallaste, como en la mañana te lo predicaban, tienes que aprender la lección, no repetir lo mismo, tomarte de su mano y entender: Señor, no voy a poder en mis fuerzas, pero me sostengo de ti, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que estés de pie, firme, caminando con pasos largos al propósito que Él tiene para tu vida. Papá te va a levantar y te va a enseñar a caminar, a correr. Pero tú en el proceso no te puedes soltar de su mano. Esto está en el Salmo 37:24, por si lo quieres confirmar después en tu casa. ¿Qué es lo que hacen muchos? Fallé, y se sueltan de la mano de Dios. Se sienten tan sucios que se apartan de Él. Y entonces intentan ponerse de pie en sus fuerzas y tropiezan una y otra y otra y otra y otra vez. Y sé que es difícil volver con tu carota otra vez: Señor, aquí estoy, como dice el meme, otra vez yo. Pero es eso, quedarte tirado. Ahora aquí viene lo más maravilloso. Quiero ahora todo esto darle forma. Hasta aquí puede ser polémico. Y yo no estoy con esto enseñando libertinaje y diciéndote: peca, y como Dios ya lo sabe, no pasa nada. Como Él te ama, ya lo sabía, no, síguelo haciendo. Al contrario, lo siguiente que quiero explicarte es que cuando tú entiendes tan grande amor de Dios, eso no te lleva a querer seguir fallando. Eso te tiene que llevar a querer honrarlo, amarlo, servirle y hacer su voluntad. Te lo voy a explicar con un ejemplo y luego te voy a demostrar que ese ejemplo está 100% basado en la Biblia. Pero antes de irme al pasaje, necesito tu ayuda. ¿Hay personas casadas en este lugar? Si levantan la mano los casados. Casados, manos arriba. Felizmente casados. ¿Sí? Porque algunos la bajaron. A ver, va otra vez. Casados, manos arriba. Por tu bien, felizmente casados. Ahora sí. Ok, va para ustedes. Y ustedes, jóvenes, imagínate que te casaste, porque los milagros existen, ¿verdad? Entonces Dios te dio gracia con aquella chava que te gusta, o la hizo ciega en el nombre de Jesús, y te lograste casar con ella. Y cuando firman, una de las cosas que prometen es ser siempre fiel. ¿Cómo te sentirías si la persona que tú amas un día te enteras que te fue infiel? Ouch. ¿Te sentirías? Decepcionado, porque rompió porque esperabas que te fuera y no lo hizo. Pero ¿qué sucedería si tú eres, y es solamente una analogía, no quiero que apliquen esto de forma literal a un matrimonio, es solamente una ilustración de algo que está en la Biblia, y ahorita voy para allá. ¿Cómo te sentirías si tú eres quien fue infiel y un día decides contárselo y llegas con el corazón compungido y le dices: mi amor, tengo que contarte algo, te fallé, rompí mi promesa, fui desleal, te he sido infiel? Y tú estás esperando en tu mente que se arme el apocalipsis y que vengan las copas de la ira sobre ti, la gran tribulación. ¿Y qué pensarías si en vez de eso la persona que amas
voltea a verte a los ojos y con una sonrisa te dice: ya lo sabía. Pasarías entonces de la preocupación a la confusión, ¿estamos de acuerdo? Dirías: pero ¿cómo? O sea, se puso a hackear mi teléfono, ¿cómo le hizo? Pero ¿cómo me cachaste? ¿Quién te lo contó? No. No es de que lo sabía porque descubrí que lo hiciste cuando sucedió. Sabía que me ibas a fallar antes de casarme contigo. De la confusión pasas a la sorpresa, lo que esto fuera posible. ¿Y por qué, si sabías que te iba a fallar y que no te iba a ser fiel y que no te iba a ser leal, decidiste entregarme tu vida y casarte conmigo? ¿Y qué pensarías si su respuesta es: porque mi amor por ti siempre ha sido más grande que tu lealtad por mí, y nunca ha dependido de lo que tú has hecho, sino de que desde antes de casarme simplemente decidí amarte? ¿Qué pensarías de un amor tan grande como este? Dirías: ay, qué buena onda, voy a seguirla engañando. No, tendrías que ser el más desgraciado del mundo para pensar así, el más infeliz y duro de corazón. Estamos de acuerdo que ante un amor tan grande, la reacción natural de cualquier persona con un poquito de corazón sería: gracias. Y ante tal amor nace esto: quiero amarte, quiero cuidarte, quiero defenderte, quiero serte fiel, quiero honrarte, quiero hacerte feliz todos los días de mi vida, porque nunca voy a encontrar un amor tan grande como este. ¿Estamos de acuerdo? Queridos jóvenes, no es una historia irreal, es la historia de Oseas. Oseas era un gran profeta y Dios le dice: te vas a casar con una mujer ramera. Y no es que vendía ramas en las calles precisamente. Pero ¿cómo, Señor? No he terminado. Te va a ser infiel y la voy a mandar al diablo cuando eso suceda. No, la vas a encontrar en un mercado de esclavos, desnuda y devalorizada. La vas a comprar, la vas a perdonar, la vas a restaurar, vas a tener hijos con ella y la vas a traer de vuelta a tu casa. Señor, pero ¿por qué voy a hacer semejante cosa? Porque a través de ti, Oseas, le voy a enseñar a todas las generaciones que vienen por delante que así es mi amor por mi iglesia. La prostituta con la que se casó Oseas, Gomer, nos representa a todos nosotros sin excepción alguna. Dios decide llamarnos a pesar de nuestra condición. La Biblia no dice que cuando le amamos nos ganamos su amor. Esto es lo que el ser humano en sus historias de superhéroes, en las que él quiere ser el personaje principal, se inventa. Pero lo que la Biblia dice es que le amamos, primera de Juan capítulo 4 versículo 19, porque Él nos amó primero. Que en esto consiste el amor de Dios, no en que le hayamos amado, sino en que Él nos amó primero. Y al igual que Gomer, a pesar de eso, de escuchar el evangelio, volvemos a apartarnos. Y como Gomer, dice la Biblia, nos apartamos en pos de amantes, pensando que ellos le darían, dice la Biblia, el vino y el aceite. Y nos olvidamos que en Cristo tenemos contentamiento. Y caemos como Gomer, desnudos, que representa la vergüenza del pecado, bajo la esclavitud del reino de las tinieblas. Y lo que Oseas hizo fue comprarla y restaurarla y rescatarla y nuevamente adoptarla para sí y amarla. Y esto es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Jesús de tal manera Dios amó al mundo que dio la vida de su Hijo unigénito. Paga en la cruz del Calvario. Y no solamente es como lo has entendido por mis pecados, sino que hay muchas doctrinas de salvación que tienen que ver con esto. Dice la Biblia que fue propiciación, que a través de Él hubo reconciliación, que somos nosotros justificados delante de Dios. ¿Sabes cuál es el escenario completo resumido? Dios, en vez de mandarnos al infierno, nos da su perdón, nos declara justos, nos rescata del reino de las tinieblas, donde antes pertenecíamos, de donde éramos esclavos. Y la Biblia dice en Colosenses 2 que el acta de decretos que nos era contraria, la lista de pecados que tenía Satanás en contra de nosotros, fue clavada en la cruz del Calvario, donde exhibió y despojó públicamente a todo principado y potestad, y del reino de las tinieblas, a donde pertenecíamos desnudos y como esclavos, nos viste como hijos y nos traslada al reino de su amado Hijo, en quien tenemos por su sangre el perdón de pecados.
Cuando la Biblia dice que Cristo fue propiciación, intervenir para apaciguar la ira de alguien que está sobre otro. ¿Qué es lo que quiere decir? Estábamos por el pecado bajo la ira de Dios, pero Jesús, al ser propiciación, apacigua esa ira, y de ahí en adelante Dios ya no está enojado contigo. Dios te ama porque te adoptó como su hijo amado, y no hay más condenación, dice Romanos 8:1, para quienes están en Cristo Jesús. Cuando tú entiendes esto, Romanos 2:4 dice: hay una reacción natural. Y otra vez voy a pedir que me lo pasen en pantallas, porque todos lo tienen que ver. Es uno de los versículos más importantes que tú nunca tienes que olvidar, porque hay mucha gente que viene a Cristo más por miedo a que Dios lo castigue que por amor a Jesús, más por temor que por gratitud. Hizo menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pregunta de examen: ¿qué es lo que nos tiene que guiar al arrepentimiento según esta carta doctrinal? Su benignidad. Yo te voy a confesar que muchos años iba a la iglesia y buscaba de Dios más por miedo al infierno que por ganas de irme al cielo, más por miedo a su castigo que por gratitud a su amor. Y así está mucha gente. Y es un legalismo disfrazado que es muy peligroso, porque en cualquier momento va a detonar y esa persona va a caer. Tiene que ser su benignidad. Cuando tú escuchas todo eso y dices: Dios merecía el infierno, merecía la condenación eterna. Porque el evangelio humanista que se predica hoy, ¿en qué consiste? Dios te amó porque vio tu capacidad y Él vio el potencial. No, en mí no había nada bueno. Dice Efesios 2:1 que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El evangelio humanista, totalmente maquillado, manipulado y distorsionado, le hace creer al ser humano que él merecía algo de parte de Dios. Y por eso hay gente ingrata en la iglesia que se enoja con Dios: ¿por qué no me bendeciste? ¿Y por qué permitiste esto? ¿Y por qué pasó el otro? Cuando yo no merecía nada más que la condenación eterna. Y cuando escucho la verdad y digo: Dios, merecía la condenación eterna y me libraste, ya con eso es suficiente. Pero además me diste la vida eterna, y pudiste haberme dejado desamparado aquí en la tierra, pero además me diste tu Espíritu Santo, dones, talentos, un llamado, un propósito, una familia. Me hiciste parte del cuerpo de Cristo, me declaras justo delante de Dios, me adoptas como tu hijo. Cuando tú entiendes todo este paquete de bendiciones, volteas al cielo y dices: gracias, gracias por tanto amor. Gracias, Dios, por tanta paciencia. Gracias, Dios, por tu sangre. Gracias por tanta misericordia. Cuando tú crees el evangelio, es imposible seguir viviendo en libertinaje. Es imposible querer abusar de la gracia. Cuando tú entiendes todo esto, dices: Dios, solo quiero amarte, conocerte, honrarte, servirte y serte fiel todos los días de mi vida. No por imposición ni por temor, sino porque estoy agradecido, porque nunca encontrar en esta vida un amor tan grande como tú. Jamás encontrarás un amor tan grande como el amor del Padre. Y por eso dice Oseas capítulo 11 versículo 4: te atraeré a mí con cuerdas de amor. Porque el amor de Dios, cuando lo entendemos, no nos lleva a apartarnos abusando de Él. Nos atrae, nos seduce, nos envuelve, nos atrapa y no quiere salir de ahí. Cuando tú entiendes el plan de salvación, cuando tú crees el evangelio, cuando tú recibes el amor de Dios, la reacción natural es querer amarle, es quererle serle fiel. Hay muchos de ustedes que quizá al igual que yo venían a la iglesia más por miedo al infierno que por ganas de irse al cielo. Yo te voy a decir actualmente mi posición. No tengo miedo del infierno. ¿Sabes qué me daría pánico? Perderme la oportunidad de conocer, abrazar, escuchar y pasar el resto de mi vida con un Dios tan grande y tan bueno como el que tenemos. Eso sí me aterroriza. Yo le digo: Dios, yo no me quiero perder esa oportunidad. Yo quiero estar ahí contigo por los siglos de los siglos de los siglos. Y Oseas compra a Gomer y la limpia y la restaura y siguió siendo su esposa. Y ¿sabes algo? Cuando Jesús nos compra con su sangre, no nos compra para esclavizarnos con el látigo,
la Biblia dice que nos hace su novia. Y en Apocalipsis habrá una boda que se llaman las bodas del Cordero, porque en esas bodas tú y yo, la iglesia, nos convertiremos en su esposa, a quien Él va a presentar blanca, limpia, pura, sin mancha para sí mismo, para pasar con Él la eternidad y estar en su presencia por los siglos de los siglos. Y por eso vale la pena ser intachables. No es de que hoy tengo que serlo, sino decir, es un privilegio, gracias Dios. La gracia verdadera, cuando se entiende, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a ser intachables, nos lleva a la santidad. Tú nunca podrás amarlo hasta que entiendas, creas y recibas su amor manifestado públicamente en la cruz del Calvario y reafirmado todos los días con su misericordia que se renueva cada mañana. Escucha lo que te voy a decir. Todo intento humano de amarle, de honrarle, que nazca de la voluntad humana y no del entendimiento y recibimiento del amor divino, va a terminar en religiosidad, en hipocresía o en legalismo. Vuelvo a repetir, todo intento humano que nazca de la voluntad humana y no del entendimiento y recibimiento del amor divino, va a terminar en hipocresía, en religiosidad o en legalismo. Quiero concluir con esto, si me apoyan con el teclado aquí arriba, no cierren sus ojos todavía. Primera de Timoteo, capítulo 1, es fascinante. Versículo 15, Pablo hablando. Este hombre antes de venir a Cristo mataba cristianos. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por quiénes? ¿Cuál es esta palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Pablo reconoce humildemente, de forma simbólica, porque estrictamente hablando, él no fue el primero fue Adán. Dice, yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesús mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Este pasaje me fascina cuando lo meditas en su totalidad, porque nos muestra lo que el amor de Dios puede hacer con nosotros. Fíjate, Pablo comienza hablando del sacrificio de Jesús por todos los pecadores. Humildemente reconoce en el versículo 15, yo soy el primero, pero el versículo 16 nos recalca por qué lo escribe, no para condenación y culpa, soy un infeliz, desgraciado, inútil, bueno para nada, sino para usarlo como base para lo que vendría después, que era el testimonio al público de lo que el amor de Dios puede hacer, aún con el peor de los pecadores. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesús mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Lo que Pablo está diciendo es que gracias a la misericordia de Dios, ese pecador que mató cristianos, que aplaudió cuando apedrearon a Esteban, fue perdonado, fue restaurado de tal forma que no solamente se convirtió en hijo, salvo, santo, sin mancha, sino en ejemplo para los demás. Un ejemplo a seguir. Y esto es fascinante porque no fue por sus méritos, sino, dice Pablo, yo fui el primero. O sea que él reconoce que no lo merecía, sino que entiende que fue por la gracia de Dios. Y a lo mejor hoy tú te identificas con Pablo antes de Cristo y dices, Jesse, estoy más puerco que Peppa Pig. Pero hoy el mensaje sigue siendo el mismo. La gracia de Dios puede renovarte, restaurarte, limpiarte, levantarte de tal forma que tu vida sea transformada y que esa persona que hoy se revuelque en el lodo, el día de mañana sea ejemplo a los demás de que en Cristo todo es posible, de que al que cree todo le es posible. Y que jóvenes que hoy los demás ven y dicen, ahí está el porno loco, ahí está el amargado, ahí está el infeliz, ahí está el tranza, que el día de mañana te vean alegre, con paz, en santidad, intachable, sirviendo a Dios, predicando la palabra, discipulando a otros, prosperando en todo lo que hagas, teniendo una bonita familia, orando por los enfermos mientras sanan, y que pregunten, pero ¿cómo es posible si yo vi quién eras? Y que tú puedas decir, porque hay un Dios que me perdonó, que me restauró, que me limpió, que me levantó, que en el camino caí, tropecé, pero estuvo tomándome de la mano, enseñándome a caminar,
y por Él esto es posible. Y Pablo, cuando entiende esto, y cuando una persona lo entiende, concluye en el versículo 17: por tanto, porque esta es la obra de Dios, porque esto solo es posible debido a un amor tan grande al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos. Amén y amén y amén. Dile gracias, Dios. Gracias, papá. Dile gracias por tanto amor. Cierra tus ojos y dile: recibe toda la gloria, Jesús, porque sin ti estaríamos perdidos, porque por nuestros méritos jamás habría sido posible conocerte, porque nunca habríamos podido equilibrar la balanza de tantas malas obras con buenas obras, porque todos pecamos y rompimos la ley y quebramos, Señor, tu palabra. Pero tú ahí estuviste. Y volteamos al cielo y decimos: Señor, antes de crearme sabías que te iba a fallar, y aún así has sido tan bueno para mí, y aún así me diste tu perdón y tu presencia y tu bendición. ¿No es increíble que a pesar de que Él sabía lo que ibas a hacer y lo que vas a hacer, ha estado contigo hasta el día de hoy? Y te ha guardado y te ha protegido y te ha amado y te ha llamado. Ya no abuses más de esa gracia, joven. Hoy recibe su amor. Rompe con toda culpa y condenación y vergüenza. Y como la Biblia dice: ven confiadamente al trono de la gracia, pero no para abusar de ella, sino porque ahí vas a hallar el oportuno socorro. No perseveres más en el libertinaje, porque la Biblia dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? Dile: Dios, gracias por amarme tanto.